Dios les bendiga en esta noche. Hoy continuamos con la clase. Después de haber tenido el examen la semana pasada, verdaderamente se ve que esta vez sí estudiaron de verdad. Pero todavía no le puedo decir las notas porque todavía me falta sacar el promedio, pero sí salieron bastante bien. Quizás pues, durante la semana se lo vaya enviando individualmente a cada cual. En la clase nos quedamos en el punto 33, que lo discutimos, que fue Jesús llega a Galilea. Hoy comenzamos con el punto 34. Y es la enseñanza de Jesús en Galilea. Eso lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Mateo capítulo 4, verso 17 y Lucas capítulo 4, verso 14 al 15. En el punto A, Jesús predica en Galilea que el reino de Dios está cerca. O sea, Jesús cuando comienza a predicar en Galilea dice que el reino de Dios está cerca. Y comienza a enseñar en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Punto 35. Jesús sana al hijo del cortesano. Eso lo encontramos en Juan capítulo 4 del verso 46 al verso 54. Y dice que Jesús llega a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y vino uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo, y le rogaba a Jesús que descendiese y que sanara a su hijo. Jesús le dice que se fuera porque su hijo estaba vivo. Entonces el hombre descendió y mientras descendía vinieron a él sus sirvientes y le dijeron que su hijo vivía. El punto de él le pregunta que a qué hora comenzó su hijo a mejorar. Y le respondieron que ayer a las 7. Y él pudo comprender que esa era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo vivía. Punto 36. El primer rechazo a Jesús en Nazaret. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versos 16 al 31. En el punto A, Jesús llega a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga como lo hacía de costumbre. Entró el día sábado y se le dio a leer el rollo del profeta Isaías. Y ahí Jesús comienza a leer lo que en Isaías 61, versos 1 y 2, donde comienza a leer: y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, después que Jesús termina de leer ese rollo del libro de Isaías, él dice que ese día se cumplía esas escrituras. Y cuando él dijo eso, entonces todos en la sinagoga se llenaron de ira y sacaron a Jesús de la sinagoga y lo llevaron a la cima de la ciudad, o sea, hasta la cumbre, y lo querían despeñar a través de la cima hacia abajo, que era el lugar donde estaba edificada su ciudad, pero
Jesús pasó por el medio de ellos y se fue y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. Punto 37. Nuevo hogar de Jesús en Capernaum. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 4, verso 13 al 16. Punto A. Luego que Jesús deja Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad marítima. Punto B. Ahí se cumplió lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 8, versos 22 a el capítulo 9, verso 2. Punto 38. Y ese lo vamos a discutir con bastante calma. ¿Por qué lo vamos a discutir con calma? Porque ahí va a haber una pequeña contradicción entre un evangelio y el otro. Y ese verso 38, Jesús llama a 4 pescadores. Ahí lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versos 16 al 20, Mateo capítulo 4, del verso 18 al 22, y Lucas capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Y yo voy a buscar mi Biblia porque lo vamos a discutir con bastante calma. Con este no hay mucho apuro. Marcos capítulo 1. Verso 16 al 20. Lo voy a leer lentamente. Marcos capítulo 1, versos 16 y 20. Dice, andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esto es lo que nos dice Marcos. Pero vamos a ver, a diferencia que nos dice Mateo. Mateo capítulo 4, del verso 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid
en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pero vemos esos dos son bastante similares. Pero vamos a ver ahora la diferencia de estos dos evangelios al evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1 al 11. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vemos que hay una gran diferencia. En aquellos dos, lo que es Marcos y Mateo, dice que Jesús iba caminando junto al mar de Galilea. Aquí en Lucas encontramos que dice que Jesús estaba en el lago de Genezaret, o sea, lago de Genezaret, y el mar de Galilea es el mismo lugar. Lo que hace que se conoce como el mar de Galilea o el lago de Genezaret, pero es lo mismo. Pero la diferencia es que aquí no dice que estaba andando, sino que aquí dice que el gentío, que la gente se estaba agolpando, lo estaba como apretando, o sea, se estaba acercándose a él para oír la palabra de Dios. Entonces Jesús dio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Vemos que en Mateo y en Marcos dicen que los pescadores estaban lavando las redes y Jesús los vio y los llamó. Pero aquí no dice que él los llamó, dice que estaban lavando las redes. En eso concuerda. Pero dice que aquí entró en una de las dos barcas. Estaba la barca donde estaba Andrés y Pedro, y estaba la barca donde estaban los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Pero Jesús entró en una de ellas. ¿En cuál de ellas entró? Pues entró en la barca de Simón y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mal adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. ¿Y cuáles eran los compañeros de la otra barca? Pues era Jacobo y Juan. Dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, fueron tantos y tantos peces lo que pescaron, que dice que llenaron las dos barcas y las dos barcas como que se hundían de tanta cantidad de peces que tenían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temáis, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron
a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vemos que aquí hay una palabra que concuerda con los otros dos evangelios. ¿Y cuál fue? La que Jesús le dijo que desde ahora lo iba a hacer pescadores de hombres. En Mateo y Marcos dice que Jesús los llama y les dice que los iba a hacer pescadores de hombres. Ahora, mi pregunta es, ¿se estará contradiciendo el evangelio de Mateo y Marcos contra el de Lucas? ¿Quién me puede contestar esto? De ninguna manera. Porque en Lucas está siendo más específico. Él está hablando lo que estaba pasando en realidad antes de llamarlos. Ajá, entonces, ¿cómo tú me explicas que los primeros dos dice que Jesús iba andando en el mar de Galilea, o sea, cerca del mar de Galilea, mientras que en este dice que la gente lo agolpaba? Bueno, puedo entender que él iba andando, pero que la gente iba acercándose a él cada vez más, a tal punto de que ya no le permitían caminar y entonces él pide pasar a la barca. Es lo que puedo entender. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, ¿cómo me explicas? No te me vayas. ¿Cómo me explicas entonces que en Mateos y Marcos dice que caminando un poco más adelante vio a otros dos que remendaban las redes, que eran Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, y los llama también? Ahí se me acabó el argumento. Alguien que lo tenga. Si no, yo se lo voy a explicar. Puedo entender quizás que como Jesús es Dios y conocía todo, ¿no? Se puede entender que él estaba viéndolos a los dos. No sé, pudo haber sido así, ¿no? No, pero dice que los llama. Ok, pues vamos a ir poquito a poco. Me voy al punto A. En estos tres pasajes encontramos una pequeña diferencia en cuanto a lo acontecido por Mateo, Marcos, que narran que Jesús estaba caminando junto al mar de Galilea y llama a Simón y Andrés. Y un poco más adelante llama a Jacobo y a Juan. B. Lucas narra que la gente se agolpaba sobre Jesús y que él, viendo dos barcas, se montó sobre una que pertenecía a Simón Pedro y le dijo que la apartara de tierra. Punto C. Enseña a la multitud desde la barca. Punto D. Cuando termina, le dice a Pedro que fuera a alta mar y tirara las redes. Punto D. Ajá, punto D fue el que dije ahora. Punto E. Cuando Pedro tira las redes, atrapan tantos peces que piden ayuda a Jacobo y a Juan y llenaron las dos barcas. Punto F. Cuando llegan a la orilla, dejan todo y siguen a Jesús. Ok. En estos tres evangelios no se contradicen, sino que se complementan el uno al otro, como dijiste, Walter. Mientras Jesús caminaba, la gente lo vio y comenzó a golpearle, que fue como tú dijiste. Y Jesús se monta en una barca que pertenece a Simón y a Andrés. Y cuando hacen la pesca, necesitan la ayuda de Jacobo y de Juan, porque ellos solos no podían por la pesca, de tan grande que era esa pesca. Vemos aquí lo que dice en Mateo y Marcos, que Jacobo y Juan
estaban un poquito distantes de donde estaba Pedro y Andrés. ¿Por qué estaban distantes? Porque Pedro y Andrés habían bogado un poco adentro del mar para pescar, mientras que Jacobo y Juan todavía estaban en la orilla remendando sus redes. Pero cuando sucede esa pesca, ellos lo llaman. Entonces ellos van al encuentro de Pedro y Andrés para ayudarles y llenan las dos barcas. Ahí es cuando vemos que esa pequeña diferencia no es diferencia por cuanto no estaban en el mismo lugar en el momento que Jesús estaba con Pedro y con Andrés. Entonces, cuando ellos llegan, que comienzan entonces a ayudarle con la pesca, entonces dice que comenzaron a navegar hacia la orilla, con las dos barcas casi hundiéndose. Entonces, cuando llegan a la orilla, dejan las dos barcas, o sea, antes de eso, mientras Jacobo y Juan llegan, Jesús le dice a Pedro, os haré pescadores de hombres, que era lo que decían los otros dos evangelios, que aquí también Lucas lo menciona. Pero cuando llegan a la orilla, ellos dejan todo, como dice Mateo, como dice Marcos, y siguen a Jesús. Vemos que los tres evangelios se complementaron el uno al otro. Simplemente es acomodar los tres para poder entender cuál es el mensaje de los tres, porque no hay ningún contraste en estos tres evangelios, sino que se va complementando el uno al otro. Simplemente es encajarlos como cuando se encaja un rompecabezas. ¿Alguna duda en cuanto a este punto 38? Si tienen algún comentario, lo pueden hacer también. De no ver ninguno, pues seguimos al punto 39. Pero después cuando venga el examen, no me diga que no lo entendieron. Sí, porque es que tiene sentido lo que acabas de explicar, porque es como una película. Pasa algo primero, luego viene la barca, luego viene la pesca, llegan la ayuda y ya ahí ya se interactúan entre ellos. Ya ellos están juntos. Cuando llegan a tierra, pues ya entonces que viene el llamamiento, que entienden que el maestro, el que estaba allí era el Hijo de Dios. Y dejan todo y lo siguen. Y no le hizo el llamamiento ahí, le hizo el llamamiento cuando estaban echando los peces en la barca. Ajá. Ahí que le hace el llamamiento. Sí, porque ahí que Pedro dice, aléjate de mí porque yo soy hombre pecador. Sí, entonces Jesús le dice que lo iba a hacer pescadores de hombres. Sí. Entonces, por eso cuando ellos llegan a la orilla, sin titubear, sin pensarlo, dejan todo tirado y se van. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo dejaron ellos eso tirado ahí? No lo dejaron tirado para que se perdiese. Aquí la palabra nos dice que con Pedro habían gentes que le ayudaban a Pedro en la pesca. En la barca de Jacobo y de Juan, dice que estaba Zebedeo, su padre. O sea, ellos lo dejaron cuando todo, o sea, se desecharon de eso, pero no fue que lo dejaron a que se perdiese, sino que habían otra gente que se encargaron de la pesca. Pastor, y eso sin contar que desde el comienzo la Biblia nos enseña que le seguía una multitud donde Jesús estaba. Y si es como cuando uno va a la playa, uno imaginándose que era una playa o un lago grande, donde camina la multitud, la gente con decir por allá va Jesús, se montó en la barca, vamos a suponer, porque uno se imagina la película, hasta que Jesús no regrese, la multitud no se va a ir. Y como nosotros somos presentados o averiguados, si por estar cerca de Jesús hay que ayudar a la red para traerla también, pero uno la ayuda siendo parte de la multitud,
aunque la Biblia no nos dice de que la multitud tuvo que haber ayudado, ¿me entiendes? Pero en la imaginación de nosotros humanamente pensamos que como somos de la multitud, ¿verdad? No somos esos de renombre que nos menciona la Biblia, pues yo como soy un entrometido y allí va Jesús, yo quiero estar cerca de él. ¿Me entiendes? Y así sé yo cargándole la botella de agua que él tenía. No, toma, la botella se te cayó, toma, entrega. No, mira, te voy a ayudar, hermana, por ver a Jesús o tenerlo cerca. Eso es lo que me enseña, ¿verdad? La historia. Y adicional, como tú decías que todo tenía que entrelazar, el tiempo, miremos el tiempo. Mientras uno iba abogando más adentro y otro está afuera arreglando la red, en ese tiempo tiene que pasar para luego encontrarse, porque el tiempo sigue corriendo. No retrocede ni se detiene, seguía corriendo. Y si ya la barca estaba llena de peces, para tú encontrarte con el otro o hacer el llamado con el otro, tiene que seguir el tiempo corriendo. Por eso que encuentras la historia como es. Uno vio cuando regresó, Jacobo volvió a encontrarse con esta barca que se estaba llenando de peces para ayudarle. Así como yo interpreto la historia. Sí. Hasta Y aquí. vemos que ahí tuvieron que los 4 pescadores trabajar juntos en armonía. A pesar de que la Biblia dice que eran compañeros, pero aunque eran compañeros era porque pescaban juntos. No era que Juan y Jacobo trabajaban para Pedro, no. Pedro trabajaba con Andrés para él, junto con sus hombres, y Juan y Jacobo trabajaban para su padre Zebedeo. Pero se llevaban entre sí. Eso es como ahora decir casa de restauración y trompeta de Dios. ¿Sabe? Somos 2 iglesias diferentes, pero estamos trabajando juntos con un mismo propósito, que es pescar vidas para el reino de los cielos. Yo creo que el examen con esa explicación ya tiene que sacarla. Ok. Punto 39. Jesús liberta a un endemoniado en la sinagoga. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versos 21 al 28 y en Lucas capítulo 4, versos 31 y 37. En el punto A. Jesús entró en Capernaum y comenzó a enseñar los sábados. Esa era la costumbre de Jesús, de ir a la sinagoga los sábados y enseñaba. Punto B. Se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con potestad. O sea, la palabra de Jesús tenía más potestad, tenía más poder que la palabra que enseñaban los escribas. Y por eso la multitud pues se maravillaba de las palabras de Jesús. Punto C. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que daba voces. ¿Qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Y vemos que entonces Jesús ordena al demonio a que salga del hombre y el demonio sale. Y todos quedaron atónitos o maravillados al ver la autoridad con que Jesús reprendía los demonios. Y el punto F, la fama de Jesús se divulgó por toda la provincia de Galilea. Punto 40. Jesús sana a la suegra de Pedro. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versos 29 al 34. Mateo capítulo 8, verso 14 al 17. Y en Lucas capítulo 4, del verso 38 al 41. En el punto A, Jesús saliendo de la sinagoga. Vimos que en el punto 39 Jesús estaba en la sinagoga donde reprendió el demonio.
Pero ya en el punto 40, Jesús sale de la sinagoga y va y entra en la casa de Pedro. Y cuando entra en la casa de Pedro, se encuentra o le dicen a Jesús que la suegra de Pedro estaba enferma. Tenía fiebre. Punto B. Jesús la sana y ella se levanta y comienza a servirle. Y mientras ella le servía, ¿qué sucede? Como dijo el pastor Josué, el tiempo siguió corriendo, el tiempo no se detuvo. Y se hizo tarde. Ya el sol se había puesto. Y cuando el sol se puso, ¿qué pasó? Pues le trajeron enfermos a Jesús para que los sanara. Y no solamente trajeron enfermos, sino que también le trajeron endemoniados. Y Jesús libertó a los endemoniados y sanó a los enfermos que le trajeron. Vamos a entrar al punto 41. Y este punto 41 también lo vamos a hacer un poquito lento. ¿Por qué? Porque supuestamente aquí también va a aparecer una pequeña diferencia entre un evangelio y el otro. Y en este punto 41 es primer viaje por Galilea con los 4 pescadores. Y eso lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1 del verso 35 al verso 39. Mateo capítulo 4 del verso 23 al 25. Y en Lucas capítulo 4 del verso 42 al 44. Y lo voy a leer también para que podamos ver cuál es la pequeña diferencia. Y voy a empezar con Lucas, ya que tengo la Biblia en Lucas. Así que voy a empezar al revés esta vez. 4, 42 al 44. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese, no fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Verso 42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Que tengan esto. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Recuérdense de esta palabra. Marcos, capítulo 1, verso 35. Verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón,
Y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Cogieron el contraste, ¿verdad? En Lucas decía saliendo de día fue al desierto. Aquí dice saliendo de mañana aún oscuro. Vemos que en uno era de día, en el otro era oscuro, era el amanecer. Vamos entonces a Mateo. Mateo lo que da es un resumen de todo esto. Mateo no entra en detalles en nada. Solamente el que entra un poquito más en detalle fue Marcos y Lucas. Mateo no da mucho detalle. Mateo se va en un bosquejo de los acontecimientos. Estamos en Mateo capítulo 4, 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos que aquí Mateo no da mucho detalle. Y dice, y se difundió la fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias y los afligidos de diversas enfermedades y tormentados, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vemos que aquí Mateo lo que da es un resumen, pero sin tocar detalles en los puntos. Pero en cambio, Marcos y Lucas dan más detalle. Marcos dice que era aún oscuro. Ahora, ¿cómo podemos unir ese rompecabezas? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede enseñar? Alguien, porque si no yo mando a alguien. Pastor, ¿quieres una hora específica o unas posibles horas específicas? Después que encaje uno con el otro, no importa. Porque yo le pongo como qué sé yo, como de las 3 de la mañana a 6 de la mañana. Pero ¿cómo explica que en un evangelio dice que era oscuro y en el otro dice que era de día? Pues porque ahí es donde vemos la luna bajar y el sol salir, así como me lo imagino, no tengo otra explicación más sencilla. Aleluya. Pero pienso que sí, que fue como esa hora qué sé yo, como a las 3 o a las 4 de la mañana, hasta las 6 o 6:30 de la mañana. No digo una hora exacta porque terminó tarde y de madrugada empezó el otro suceso. exacto, eso dice la pastora. Pero ahí me explicaría solamente un evangelio y el otro evangelio. Pastora, ayúdame. Y abrir el micrófono. Llama a alguien, llama a Iba eso la mano. Bueno, será en pleno amanecer, porque usualmente cuando uno sale para el trabajo bien temprano es oscuro y ahí pues sale el sol. Será en pleno amanecer o se amanecieron o comenzaron en la noche y ya cuando terminaron se hizo la mañana. Pero no dice que empezaron de noche. Dice que Jesús salió. O sea, el momento en que Jesús sale hacia el desierto.
Ok. Pues Y- será y- pues, cuando ya va a amanecer. Y el hermano este Walter, ¿cómo me lo explica? Estoy tratando de Ay, ajustar. si leíste los dos pasajes, vas a conseguir un pequeño detalle que te lo voy a explicar los dos. Aleluya. Ay, déjame ver, ya te voy a decir. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Cuando era ya de día, salió a un lugar desierto. Pero era cuando era ya de día. Pero era cuando ya era de día. Cuando no hay oscuridad. Que no, exacto. Pero antes de él salir, ya él estaba, él estaba despierto, ya él estaba saliendo, ¿no? No. Les voy a leer los puntos y quizás yo leyendo los puntos lo encajen. Dice, estos tres pasajes también encontramos una pequeña diferencia. Mateo solo da un resumen de lo que Jesús hizo sin entrar en mucho detalle. Ese fue Mateo. Marcos narra que Jesús, levantándose temprano en la mañana, aún siendo oscuro, salió a un lugar desierto a orar. Lucas dice que Jesús salió ya de día y fue a un lugar desierto. Ok, yo creo pues que yo yo le puedo dije entender, ya lo que era. yo puedo entender que Jesús se levantó temprano y el tiempo corrió y ya cuando salió al desierto ya estaba de día, ya era de día, ya era de mañana, ya el sol había salido. Le voy a explicar. Dice, Pastor, la pastora quiere comentar algo. No. Dile. tiene la solución. Yo pienso que él se fue a orar primero A prepararse. y entonces después fue a otro lugar y ahí fue donde lo encontraron. No sé si estoy... Mira, No, si casi das el clavo. pues yo pienso eso mismo que hizo la pastora. Lo que pasa es que Marco lo vio de una forma antes de ir a ese lugar y Lucas lo vio ya de camino a ese lugar. Así como lo veo. Esa es la otra parte que tenía que completar. Entre los dos casi le dieron. Ok, dale. Explícalo. Ok. Dice, tanto Mateo como Lucas narran, no, yo lo dije mal. Tanto Marcos como Lucas narran dos perspectivas diferentes. En una enfoca la oración de Jesús, que fue lo que estaba comentando. Mientras que Lucas narra el momento en que la gente fue a buscar a Jesús. Vemos que Marcos decía que Pedro fue donde Jesús a decirle que la gente lo estaba buscando. Mientras que Lucas dice que la gente llegó donde Jesús. No dice que Pedro fue a avisarle que la gente, sino que ya la gente había llegado donde Jesús. Quiere decir que desde el momento del amanecer, cuando Jesús salió al desierto a orar, porque Jesús fue a orar, fue al desierto a orar, pasó tiempo hasta que la gente fue donde Jesús y lo encontró en el desierto. Por eso es que ya era de día. O sea, los dos evangelios están dando dos perspectivas muy diferentes. Uno se enfoca en la oración de Jesús, mientras que el otro se enfoca en el gentío que llega donde Jesús.
Ahí el factor tiempo es la clave. El factor tiempo. Simplemente Jesús no salió de día de su casa o del lugar donde estaba. Jesús salió de madrugada, pero fue a orar. Mientras Jesús estaba orando, la gente estaban buscando dónde estaba Jesús. Hasta que dan el lugar exacto donde Jesús está y llegan donde él. Vemos que en Lucas, Pedro le dice, la gente te busca. Y Lucas dice que la gente llega. Por eso en uno era de noche y en el otro era de día. En el tiempo que transcurrió la gente en llegar donde Jesús. Marco y Lucas. Sí. Vio que casi entre Kiarel y Josué casi lo dieron. Lo que faltó fue un detallecito. Que fue el enfoque entre uno y el otro. ¿Alguna duda en este pasaje? En este punto. ¿Lo entienden? Yo espero que para el examen también. Está Sí. buena la clase, está buena la clase. Sí. La pastora. Sí, está interesante. Sí, está súper. Vamos a discutir el último puntito por la noche de hoy. Y ese es el punto 42. La sanidad de un leproso. Y ese lo encontramos en Marcos capítulo 1, verso 40 al 45. Mateo 8, versos 2 al 4. Y Lucas capítulo 5, versos 12 al 16. Los voy a leer. Voy a empezar con Mateo, capítulo 8. Escuchen bien. Mateo 8, 2 al 4. Dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Escucharon bien, te digo, voy a volver a repetirlo. Me puse gago porque hasta yo tengo que pensar mucho. Dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se lo voy a repetir una tercera vez para que lo capten bien captado. He aquí vino un leproso y se postró. Esa es la palabra clave. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Vamos a ir al otro evangelio de Marcos, capítulo 1. Versos 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puede limpiarme. Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, sí quiero, sé limpio. Y así se hubo hablado al instante la lepra y se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego.
y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido, él comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y Lucas capítulo 5. Versos 2 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Vuelvo y lo repito. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No voy a seguir leyendo lo demás porque lo demás está en conforme al otro evangelio. Vemos que el contraste está en ese primer verso, donde uno dice una cosa y el otro dice otra. Vamos al punto A. Un leproso viene donde Jesús para que Jesús le sane o le limpie de su lepra. Punto B. Aquí también encontramos una pequeña diferencia en la manera como los autores describen la actitud, cómo llegó aquel hombre donde Jesús. Marcos dice que se arrodilló. Mateo que le adoró, que le adoraba. Y Lucas que se postró sobre su rostro. Punto C. Jesús hace el milagro y lo manda al sacerdote para ofrecer por su limpieza según el mandato de Moisés y le pide que no lo divulgue. Punto D. Él comienza a divulgarlo y la gente comienza a llegar donde Jesús, a pesar de que Jesús va a los desiertos. Jesús ya no entra a la ciudad, sino va a los desiertos por cuanto la multitud lo buscaba. Pero la multitud comenzó también a llegar a los desiertos donde estaba Jesús. Ya no me queda casi tiempo, pero voy a explicarle la diferencia. Marcos dice que se arrodilló y se limita a que se arrodilló. Una cosa es arrodillarse. Otra cosa es postrarse. Y otra cosa diferente es adorarle. Entonces, ¿cómo podemos unir ese rompecabezas en este punto? Facilito. Vamos a empezar con Marcos. Marcos dijo que fue y se arrodilló. Sin embargo, Lucas dice que se postró sobre su rostro. O sea, después que va ese leproso donde Jesús se arrodilla, entonces se postra sobre su rostro. Vemos que ahí lo unimos facilito. Una vez postrado sobre su rostro, entonces adora a Jesús y le hace la petición. Facilito. Este fue el más fácil de todo. Yo estoy seguro que si se lo hubiese pedido a Daniel, Daniel me lo hubiese explicado. Daniel, ¿tú me lo hubiese explicado así? Bueno, yo no sé. ¿Cómo que no sabe? En el examen sí me lo tiene que explicar así, ¿oíste? Bueno, hermano, hasta aquí esta clase. Si alguno tiene alguna duda, está en el momento de comentarla, preguntarla.
o algún comentario lo pueden hacer en este momento. Parece que no hay preguntas, quiere decir que lo entendieron todos. Así pues, entonces, Dios les bendiga. Y el próximo lunes seguimos con el punto 43. Ya algunos hermanos me enviaron la libreta. Los que no la han enviado, sigan enviándomela. Tienen hasta el lunes. El lunes es el último día para enviar la libreta. Los que tienen copiado hasta el punto 33 me parece que era. Pastor, es Elizabeth. No sé si se percató que en mi email